Jesús, el Dios hombre, resucita al hijo de una viuda. ¿Por qué el Dios hombre? Porque Jesús era Dios, 100% Dios, y Jesús también era 100% hombre. Y vamos a ahondar un poquito más en eso, pero no me quiero adelantar. Vamos a ir revisando el pasaje ahí despacito. Dice Lucas 7 del 11 al 17. Aconteció después que él iba a una ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Si pueden ver en el mapita, Naín es ese punto rojo. Estaba cerca de Nazaret, que era donde había pasado Jesús su vida. Recordemos que él nació en Belén, pero vivió en la mayor parte de su vida en Nazaret. Vamos a seguir leyendo el texto. Volvámonos a leer. Entonces, él iba a la ciudad de Naín y iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces, tengamos eso en mente. Jesús iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Básicamente se estaban encontrando dos multitudes. Jesús iba con una multitud y se topa con otra multitud que precisamente lo que llevaba era un difunto hijo de una viuda. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se recuperó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a estar viendo 3 puntos en este mensaje. Primer punto: Jesús, el Dios hombre, muestra compasión. Esos son los 2 primeros versos. Los siguientes 2 versos: Jesús, el Dios hombre, actúa con poder. Y por último, Jesús, el Dios hombre, es glorificado. Empecemos con el primer punto. Jesús, el Dios hombre, muestra compasión. El evangelista Lucas en este pasaje nos muestra uno de los milagros de resurrección que hizo Jesús en su vida terrenal. Es uno de los 6 milagros que solo registra Lucas. Hay milagros que están en varios evangelios. Y hay milagros que solo están en uno de los evangelios. Por ejemplo, el pastor habló hace 2 semanas. ¿De qué habló hace 2 semanas el pastor? Eso fue hace una semana, pero hace 2 semanas, ahorita regresamos, ¿verdad? Hace 2 semanas habló de cuando Jesús, convirtió el agua en vino. ¿En cuántos evangelios está ese pasaje? Solo en uno. Solo en Juan aparece. Ahora, el pasaje del que habló el pastor la semana pasada, que era, ahora sí, el que dijo doña Julia, ¿cuál era? Cuando resucitó a la hija de Jairo. ¿En cuántos evangelios está ese? Bueno, están varios. No solo Lucas lo registra. Ahora, este que vamos a hablar hoy, solo Lucas lo registra. Y básicamente Lucas lo que quiere es mostrarnos el corazón compasivo de Jesús. Ahora, Jesús se compadece, pero ¿qué es compasión?
La palabrita ahí, ¿verdad? Que está en el original, lo que significa es que se le revolvió las entrañas. Se refiere a una fuerte emoción de quebrantamiento, de dolor por la persona, de ponerse en los pies de esa mujer. Ahora hablemos un poquito del contexto general. En un contexto más amplio, recordemos, Lucas fue escrito para Teófilo, fue escrito para una persona. ¿Quién era Lucas? Era un médico, fue compañero de Pablo, que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes misioneros, y escribe a Teófilo, que era un oficial romano. Era un gentil escribiendo a otro gentil. Lucas es el único escritor gentil del Nuevo Testamento. Todos los demás que escribieron el Nuevo Testamento no eran gentiles, solo Lucas era gentil. Entonces, Lucas escribe tanto Lucas como Hechos, ¿verdad? Que ambos fueron escritos por Lucas, Hechos de los Apóstoles y Lucas, para mostrarle a Teófilo que la salvación no era solo para los judíos, sino que era para todos los hombres. Ahora, Lucas no solo quiere mostrar a Jesús como un Dios, sino que lo quiere presentar como hombre. De hecho, la expresión más común que usa Lucas es el Hijo del Hombre, subrayando o enfatizando la humanidad de Jesús. Recordemos, Lucas es un médico. O sea, los médicos normalmente, por lo menos un médico con vocación, quiere ser médico para ayudar. Lo que busca ayudar, quiere salvar vidas, quiere ayudar a las personas. Lucas era eso, Lucas era un médico que se preocupaba. De hecho, es el evangelio que pone más detalles sobre enfermedades. Y en general sobre necesidades de personas. Entonces Lucas nos quiere mostrar la humanidad de Jesús. De hecho, es el único que nos muestra tan detalladamente el nacimiento y la infancia de Jesús. Él quiere mostrar que Él fue humano. Que pasó un ciclo de vida como todos nosotros. Que nació, creció, fue niño, llegó adulto, bueno, y murió. Bueno, y Él, Jesús es el único que tiene un ciclo de vida único, ¿verdad? Que murió, que es donde nosotros normalmente quedaríamos, y resucitó. ¿Verdad? Solo el ciclo de vida de Jesús es diferente al de todos nosotros. Entonces, Lucas, siendo médico, muestra todos esos detalles sobre el dolor y sufrimiento de Jesús, sus tentaciones, reflejando que Jesús fue humano y por tanto puede ponerse en los pies de nosotros, puede ser empático, puede ponerse en nuestros zapatos, porque Él mismo experimentó, Jesús mismo experimentó la fragilidad de la humanidad. Ahora pensemos un poquito en Teófilo, cuando lee estos relatos. ¿Cómo eran los dioses de los gentiles? Los dioses de los gentiles no eran como Jesús. Los dioses, al menos los grecorromanos, ¿verdad? Los del mundo griego y los del mundo romano, eran dioses egoístas, totalmente mundanos, infieles, pecadores, egoístas, asesinos. Esos eran los dioses del que había escuchado oír Teófilo. Y ahora está escuchando de un Dios que se compadece, que es humano, que es cercano, que nos comprende, que interviene para ayudar tanto
a sus criaturas como a sus hijos. En particular, este pasaje nos muestra el corazón compasivo de Jesús, que se conmueve ante el dolor de una viuda y su necesidad. El pasaje se sitúa después de los relatos del nacimiento, infancia, bautismo de Jesús y cuando Él está iniciando su ministerio en Galilea. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el pasaje? Aconteció después que Él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Recordemos, Jesús creció en Nazaret y el inicio de sus ministerios, según Lucas, fue en esa zona que se llama Galilea. Galilea era al norte de Israel. Téngalo en mente porque es importante. Galilea era al norte de Israel. Entonces él, en el inicio de su ministerio, lo que hace es andar por esas ciudades dentro de Galilea. Ministra mucho en Nazaret, en Capernaum o Cafarnaum. Bueno, y en este caso fue una ciudad cercana, cerca de Nazaret, que era Naín. Eso para que nos ubiquemos un poco en el contexto desde ya entrar en el tema. Dice el texto, llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente en la ciudad. Entonces viene Jesús con una multitud, se topa con otra multitud, o sea, había mucha gente porque se juntaron dos multitudes, era una procesión fúnebre y había una gran cantidad de gente acompañando a la viuda. Ahora uno dice, ¿por qué había tanta gente acompañando a la viuda? ¿Será que era una persona muy importante la viuda, que tanta gente? No, no es así. Simplemente la gente acostumbraba a dejar lo que estaba haciendo cuando veían pasar la procesión. O sea, veían una procesión fúnebre, dejaban lo que estaban haciendo y se juntaban con la procesión fúnebre. ¿Por qué se los topan en la puerta de la ciudad? Porque la costumbre era que no enterraban a sus muertos dentro de la ciudad, sino que siempre se hacía fuera de la ciudad. Entonces, cuando iba pasando, la gente dejaba su trabajo y se unían a la procesión. De esa manera se explica la multitud que acompañaba a la viuda. Por supuesto, ese encuentro entre dos multitudes, ese encuentro entre Jesús y la viuda no fue casualidad. Sabemos que según la soberanía de Dios y la providencia de Él, era parte del plan de Dios. Jesús se compadece de ella y le dice, no llores. Dice el texto, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Era una viuda. En primer lugar, era mujer. O sea, pensemos lo peor, era que era mujer. Sonó muy machista lo que acabo de decir, pero la verdad en la cultura no era bueno ser mujer. O sea, la cultura no es como nuestra cultura de ahora, que sí rescata un poco el valor de la mujer. En esa época no era así. Entonces, primero era mujer. Las mujeres en la cultura judía eran menospreciadas. Tanto que el libro de la oración de los judíos, hay una oración que rezan los hombres, o que oran los hombres, que dice, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste mujer. De hecho son tres rezos, ¿verdad? Dios del universo que no me hiciste mujer, Dios del universo que no me hiciste esclavo, y Dios del universo que no me hiciste gentil. O sea, la mujer estaba a la par de los esclavos y de los gentiles según la cultura judía. Y además de que era mujer, era viuda. O sea, tenía una doble pérdida. Había perdido a su marido
y el único hijo que tenía había muerto. Era una gran tragedia que falleciera el hijo de una viuda. Ella había quedado completamente sola y desamparada. Iba a depender solamente de la caridad pública para poder sostenerse. Sin un varón en la familia ya no tendría sostenimiento. Entonces dice el texto, Jesús, conmovido hasta sus entrañas, le dice, no llores, no llores más. No porque Jesús sea insensible, sino porque pronto iba a venir una acción de su parte. Entonces Lucas nos muestra ese Dios hombre que es compasivo con las necesidades humanas en este momento, es compasivo con una viuda. Una cosa que a mí me llama la atención cuando leo el texto es que en esta ocasión Jesús no pide mantener el milagro en secreto. Si recordemos los últimos dos pasajes que hemos estudiado milagros, en uno, el que primero mencionó el pastor hace 2 semanas, solo se dieron cuenta los de la casa, ¿verdad? Los siervos de la casa, de que Jesús había hecho el milagro de convertir el agua en vino. Y el que se estudió la semana pasada, que inclusive más adelante dentro del mismo Lucas, es en Lucas 8, si no me equivoco, Jesús le dice a Jairo, no digas nada, no lo cuentes. En este caso era imposible, que no se contara. Venían 2 multitudes. Jesús, ¿por qué en los otros pasajes Jesús no quiere que se sepa el milagro? Porque no había llegado su momento. Pero en este caso a él no le importa que no ha llegado su momento, no le importa que haya esa gran multitud, porque era más importante la viuda. Era más importante la necesidad de la viuda. Entonces el texto nos muestra cómo Jesús se compadece de los necesitados. Hoy en día igual Dios se compadece y se preocupa por las necesidades y podemos confiar en que Él nos cuida. Cuando oramos por una necesidad, podemos saber que Dios se está preocupando, compadeciendo por nosotros en nuestras pequeñeces y necesidades. Cuando oramos por los hermanos e intercedemos por ellos, podemos saber que Dios está preocupado, que Dios está compadeciéndonos en medio de nuestras necesidades, cuando estamos necesitados. Él siempre va a tener cuidado de nosotros y podemos confiar en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por otro lado, también somos llamados a mostrar la misma compasión que Jesús mostró. Somos cristianos, seguimos sus pasos y debemos ser compasivos. Ser compasivos es mirar a los otros con los mismos ojos que ve Cristo, como Dios los ve. Si viéramos a nosotros con los ojos de Cristo, no seríamos tan rápidos para juzgar, como muchas veces lo somos. Veríamos más la necesidad de la persona en vez de su pecado. Segundo punto, Jesús, el Dios hombre, actúa con poder. Dice el texto, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Luego de que Jesús ha mostrado compasión, no se queda solo en la compasión. Él actúa, Él se mueve, toca la camilla y le indica al joven, levántate. El que había muerto se siente y empieza a hablar. Luego de ello Jesús lo entrega a su madre. Vamos a ir viendo los detalles. Primera acción. Jesús se acerca y toca el féretro. Básicamente Jesús está interrumpiendo el funeral
Al tocar el féretro, los que lo llevan entienden que deben parar. Se acerca a la camilla. No es un ataúd. Aunque ahí usa la palabra féretro, tenemos que tener en mente que era solo una camilla donde llevaban al difunto envuelto en lienzos, que era la costumbre de la época. La Reina Valera usa la palabra féretro, aunque quizás la más exacto sería hablar camilla, que es como la que usa traducción lenguaje actual. Probablemente esto sorprende. Tocó el cuerpo. Tocó la camilla y se arriesgó a tocar el cuerpo. El que tocaba esto se hacía inmundo. Jesús se arriesgó a la impureza. Hizo algo totalmente contrario a las leyes y costumbres judías. Era una de las, era una de las formas más severas de impureza en el judaísmo. Se esperaba que solo la gente cercana tocara el féretro y tocara al muerto, solo los cercanos. Se esperaba que solo fueran ellos, que nadie más quisiera llevarlo porque era exponerse a la impureza, a la inmundicia. Pero Jesús se arriesga porque tuvo compasión. Es que no se puede amar a otro desde la comodidad, sino que para amar y para bendecir hay que asumir riesgos, desafíos que a veces rompen los patrones religiosos establecidos. Entonces, Él en su compasión decide arriesgarse y tocar el cuerpo y que todos lo vieran. Seguidamente, luego de interrumpir abruptamente el funeral, le dice al muerto: levántate. Le dio una orden. El joven se eleva y sencillamente se incorpora. ¿Okay? Repasemos el texto. Y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Vean que pongo en rojo: y lo dio a su madre. Jesús entrega al joven a su madre. El milagro no tendría sentido si Jesús no hace esto. Todo el milagro es porque Jesús se compadece de la mamá. Jesús resucitó al muchacho por compasión a su mamá. Un acto verdaderamente humano y al mismo tiempo verdaderamente divino. Algo que solo Jesús pudiera hacer. No podemos siquiera imaginarnos el gozo que podría sentir esa mujer al tener nuevamente vivo a su hijo. O sea, las que son madres, y la semana pasada celebramos el Día de la Madre aquí en la iglesia, las que somos madres no nos imaginamos lo que es, bueno, aunque algunas aquí sí se lo imaginan, ¿verdad? Lo que es la pérdida de uno de sus hijos y volverlo a ver vivo. Ella deja de llorar, como lo ha pedido el maestro. Sencillamente ahora ha cambiado su lamento por un gran gozo. Es muy interesante cómo los diferentes casos de milagros de resurrección resaltan los lazos familiares. Y el joven comienza a hablar. Para la gran multitud, tanto los que venían acompañando a Jesús como los que venían acompañando a la viuda, era evidente que Dios había actuado en ese momento. Había sucedido un milagro. Recordemos que Lucas fue escrito para Teófilo. Debió ser impresionante para Teófilo leer eso.
Era la primera vez que él estaba leyendo de una resurrección. En el mundo pagano no hay historias de resurrecciones. En el mundo gentil no había ese tipo de historias. Probablemente él sí le había llegado la historia del hombre de Galilea, los rumores de ese hombre que hacía milagros, pero en este caso, cuando abre el libro de Lucas por primera vez, Teófilo se topa con la historia de un milagro de resurrección. El Hijo del Hombre no solo es compasivo, sino que al ser el Hijo de Dios tiene el poder de traer la vuelta a la vida. El pasaje sigue hablando del Dios compasivo, pero también nos habla de la divinidad de Jesús. Nos habla tanto de la humanidad de Jesús como acerca de que Jesús es Dios. El Hijo de Dios también es Señor sobre la muerte y la vida. La misma muerte se sujeta y obedece al Señor. Ahora, Dios no solo se compadece, Dios actúa. Así como en ese caso que Jesús se compadeció, actuó, Él también actúa en nuestras vidas. Él no solamente nos dice, no llores, en medio de una necesidad, que todos padecemos necesidades, sino que actúa, de modo que el llanto no tiene sentido. Dios cambia nuestro lamento en gozo. Él siempre va a actuar, aunque lo que haga no tenga sentido para nosotros. Porque va a haber ocasiones donde no le encontramos sentido a lo que hizo Dios, pero era lo mejor para nosotros. Un último punto. Jesús, el Dios hombre, es glorificado. Dice el texto, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Todos estaban conscientes de que Dios había actuado. Solamente Dios puede levantar de los muertos. Dice el texto que todos tuvieron miedo. Uno dice, ¿pero por qué tuvieron miedo? Sí, es lo normal. Ellos no conocían al Jesús que nosotros conocemos, ¿verdad? Que ya ha muerto y resucitado. Ellos apenas estaban conociendo a ese maestro. Entonces, el miedo y la reverencia es una reacción normal. Probablemente hoy quedaríamos en shock si viéramos vivo a alguien que está muerto. Todos primeramente nos asustaríamos. Y luego, al estar más conscientes de lo que hemos presenciado, no nos quedaría otra que decir, gloria a Dios. Cuán grande es Él. Entonces, en medio de esa extraña mezcla de miedo y emoción, los testigos que habían en esas grandes multitudes expresan la esperanza de un profeta, de un Mesías. Ellos dicen, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Nada más le llaman un gran profeta. Ellos aún no reconocen que es el mismo Dios el que se les ha presentado. Quizás en sus mentes estaban el relato de cuando Eliseo resucita al hijo de la viuda de Sarepta e identifican a Jesús como un nuevo gran profeta que repite los pasos de Eliseo. Después de todo, como les mencioné anteriormente, Naín no estaba tan lejos de Sarepta. Ahora, la expresión Dios ha visitado a su pueblo habla del reconocimiento de los hombres acerca de que Dios ha intervenido en la historia. Después de siglos de espera, Dios había visitado su pueblo. La promesa del Mesías estaba haciendo la realidad, se estaba haciendo real entre ellos. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Luego de la resurrección del joven, la fama de Jesús se extiende por todo Israel. Recuerden que yo les mencioné ahora que tengan en mente
que ¿dónde estaba Naín? ¿En qué región? Al norte, y era en Galilea. Ajá. Y vean lo que dice el pasaje, y se extendió la fama de él por toda Judea. ¿Dónde está Judea? Al sur. O sea, Jesús hace el milagro aquí arriba en el mapa. De hecho, si ustedes ven el mapa de Palestina en tiempos de Jesús, arriba está Galilea, en medio está Samaria y abajo está Judea. ¿Qué está diciendo el pasaje? Que vean que cómo corrió la voz que Jesús haciendo el milagro en el norte de Palestina, corre la voz hasta Judea, hasta toda Judea. Es como si hoy en día hubiera pasado el milagro en San José, o más bien digamos, como que hubiera pasado en Cartago y llega la noticia hasta Heredia. Una cosa así. O sea, corrió la voz. Fue tan impactante la noticia que el rumor circuló hasta toda Judea. Dios intervino en la historia. Dios ha visitado a su pueblo. El propósito de un milagro es que Dios sea glorificado. Cuando Dios hace un milagro es para que Él sea glorificado. Muchas veces no hace un milagro porque Él no va a ser glorificado. A veces pensamos, tanto que oramos por esa persona, bueno, y Dios al final se lo llevó. Y es que tal vez Dios no iba a ser glorificado. Siempre el propósito de Dios cuando sucede un milagro es que Él sea glorificado. Por otra parte, Dios intervino en la historia. Dios ha visitado su pueblo. Y nosotros somos llamados a proclamar esa verdad. Hoy sí sabemos que Dios visitó su pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo. Y tenemos que proclamar esa verdad, que Dios visitó a su pueblo y glorificarle a Él y testificar a otros cuando Dios obra en las necesidades de nuestra vida. Por ello es que en la iglesia damos testimonio cuando las oraciones son contestadas. Para ir terminando, hemos visto detalladamente el milagro conocido como la resurrección de la hija de la viuda de Naín. En este Jesús es mostrado por Lucas como un Dios hombre compasivo, que es cercano a los seres humanos, que se preocupa por las necesidades, pero al mismo tiempo es un Dios hombre que actúa. No se queda solo en la compasión, sino que actúa sobrenaturalmente para atender las necesidades de las personas y de esa manera convertir la tristeza en gozo. Por último, Lucas el médico nos muestra que el Dios hombre merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Recordemos que Dios siempre se compadece de nuestras necesidades, sea cual sea la necesidad que tenga usted, sea que la ponga en oración o no. Dios está preocupado por su necesidad. Él se preocupa por cada uno de nosotros. Por otro lado, debemos ser compasivos los unos con los otros. Nuestras vidas deben reflejar al Maestro. Y de la misma manera que Dios es compasivo con nosotros, nosotros debemos ser compasivos con los demás. Dios ha actuado, actúa y seguirá actuando en nuestras vidas. Aunque en ocasiones no entendemos la obra de Dios en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, podemos confiar en que Dios siempre hace lo mejor para nosotros. En muchos de nosotros ha hecho verdaderos milagros. Él ha intervenido en la historia, llevando la salvación a la humanidad, incluyéndonos a nosotros. Ese ya es de por sí un gran milagro, que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Nos ha llevado de la muerte espiritual a la vida en abundancia.
Somos llamados a proclamar las nuevas de gran gozo de que Dios ha intervenido en la historia y ha traído salvación a su pueblo, del cual somos parte. Testifiquemos de su intervención en nuestras necesidades en el día a día. Muchas veces no tomamos el tiempo de a los de afuera, tal vez lo hacemos a los de adentro, a los que son parte del pueblo, pero testifiquemos a los de afuera de que Dios obra en nuestras vidas. Cada vez que una oración es contestada, es momento de darle gloria y testificar ante otros de ese gran Dios, de ese Dios fiel que está con nosotros. Cierro preguntando, ¿confía usted en que Dios está preocupado por su vida? ¿Pone sus peticiones delante de Él? ¿Mira a los otros con los ojos de Cristo? ¿Se compadece del necesitado al igual que lo hizo Cristo? ¿Confía en que Dios siempre actúa en su vida aunque muchas veces no entiendan lo que Él está haciendo? ¿Testifica acerca de la acción de Dios en su vida? Que juntos, como creyentes, como cristianos, podamos decir, parafraseando el texto en Lucas 16:17, Dios está entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Nuestro Dios está conviviendo en medio de su pueblo. Dios se compadece y actúa por nosotros. Debemos darle honra y gloria, porque solo Él es digno de merecerla. Que el Señor les bendiga.